Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Textos bíblicos que vienen en sucesión, la continuación del día anterior. En los Hechos de los Apóstoles, que es la lectura del día, el otro es el Evangelio, los discípulos siguen metiéndose en problemas. Bueno, ellos no se meten en problemas. Quienes se están metiendo en problemas son las autoridades del momento, porque el problema no es con los seres humanos, es con las fuerzas del mal y con la gracia de Dios. Los discípulos siguen predicando. Recuerden, ayer terminábamos con el texto bíblico donde el paralítico que había sanado Pedro estaba caminando con ellos. Como la gente lo conocía, se admiraban de la situación y pues la novelería del ser humano, el deseo de ver cosas que llamen la atención, espectacularidades, todo eso.
pues hace que a los apóstoles los esté siguiendo mucha gente. Y ayer en el discurso, eso era casi una homilía la que Pedro le contaba a toda la comunidad que se encontraba ahí alrededor del templo. Las autoridades toman la determinación de ir a mirar qué es lo que está pasando con Pedro, Juan y los demás discípulos. Y por eso ya hoy el texto bíblico nos recuerda: se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Una verdad. Hijos, es que la realidad que vive la iglesia en Latinoamérica y en muchos países del mundo es lo mismo que vivían los primeros fieles, los primeros discípulos. Es la realidad que nos menciona el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles. Todavía falta, hijos, los van a encarcelar, los van a apalear, el Espíritu Santo los va a sacar de la cárcel. O sea, hijos, no, todavía falta la muerte de cada uno de ellos. Pero esa es la historia, hijos, que tiene que vivir el discípulo que el Señor ha llamado y que le ha dicho sí al Señor. No se van a dejar de presentar situaciones de adversidad, pero siempre la seguridad del discípulo es que el Señor, como a los discípulos de Maús, se nos acerca y camina con nosotros, nos fortalece, nos llena de gracia, de bendición, y podemos continuar adelante gozosos. Pero esta es la situación, hijos. Ya les están diciendo, les prohibimos que hablen de ese hombre. ¿Cuántas veces se le ha dicho a la iglesia no hable? ¿Cuántos obispos y sacerdotes, hijos, en países que nos rodean, Bolivia, Ecuador, Venezuela, aquí cerquita, hijos, encarcelados por decir la verdad, encarcelados por predicar la palabra de Dios, encarcelados, detenidos, privados de la libertad? Quédese en su casa y no salga de ahí, le dijeron a un obispo en Honduras. Quédese allá, no salga de ahí, evite ese problema. Y alrededor de la casa del obispo está la guardia para tratar de que no salga de ahí. Hijos, es una situación muy complicada y cada vez se va a poner más dura y más difícil, porque, hijos, lo que hicieron en la sociedad unos pocos que se consideraban excluidos y que eran la minoría y que nosotros éramos unos intransigentes porque no los reconocíamos, ahora ya son la mayoría. Nosotros vamos a ser la minoría y a nosotros nos van a aplicar la exclusión total y nos lo van a prohibir. Pero, hijos, seguiremos con la fe puesta en el resucitado, con las fuerzas, la alegría, el gozo de la resurrección del Señor. Hijos, no sé, predicando debajo de este templo, en una cueva, cualquier cosa por el estilo. Pero no habrá ningún problema. El Señor Jesús, Dios, nos va a acompañar y nos va a asistir. No hay ningún inconveniente. Ojalá eso no nos toque a nosotros. Ojalá no tuviese que llegar. Pero que si llega en algún momento, tengamos la fuerza, la valentía, las ganas, la gracia maravillosa que Dios en el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles le regala a Pedro, Santiago, a Juan, a todos los discípulos, a María Magdalena y a todas las mujeres que acompañaron al Señor. Eso es, hijos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en estos momentos? Hijos, evangelizar.
evangelizar, para que cuando llegue ese momento haya muchas personas que están evangelizadas, que conozcan la palabra del Señor, que conozcan la historia de la iglesia. Recuerden, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. El que no sabe lo que tiene no lo valora. Nadie da de lo que no tiene. Uno no ama lo que no conoce. Por eso nosotros, hijos que venimos todos los días al encuentro con el Señor, tenemos que fortalecernos, tenemos que conocer la iglesia, amarla, para que más adelante la podamos defender. Y esta defensa, hijos, no es ni con armas, ni peleando con nadie. Nosotros no somos fundamentalistas islámicos, lo he dicho hasta la saciedad, pero lo sigo diciendo, no por molestarles la vida, sino para que se nos grabe. Nosotros no tenemos que pelear con nadie, ni con las señoras que se paran allí a vender la atalaya, ni con los testigos de Jehová que van y tocan a la puerta de la casa. Nosotros no tenemos que tratar mal a nadie. Lárguese de aquí, ¿usted qué está haciendo acá? No, nosotros no tenemos que pelear con nadie. Antes, por el contrario, nosotros tenemos que demostrar que somos cristianos, católicos, convencidos y practicantes de nuestra fe. El Señor no peleó con nadie. Acabamos de pasar el domingo de Ramos, la pasión del Señor, y veíamos en ese relato maravilloso, largo pero maravilloso, de la pasión del Señor, cómo el Señor permanecía en silencio. Y se le decía, ¿por qué no hablas? No hablaba. ¿Por qué, hijos? Porque la verdad no se discute. La verdad por sí misma se impondrá. Uno no tiene que discutir la verdad, no la tiene que discutir, y no nos tenemos que agarrar con absolutamente nadie. Para absolutamente nada. Podemos tratar bien las personas. Señora, no, muchas gracias. A la orden. No, señora, muchas gracias por su servicio. Nosotros acá somos católicos. Ya, listo. Ah, pero es que usted es que esa iglesia idolátrica que no. Señora, no le estoy insultando, no le estoy respetando su fe. Le pido de todo corazón, respete la mía. No tenemos que, lárguese de aquí entonces. No. Tenemos que demostrar, hijos, que somos cristianos católicos, convencidos y practicantes de nuestra fe, que amamos al Señor Jesús, que amamos a la Santísima Virgen María, que como ellos tratamos cada día de vivir. Y en el texto bíblico del Evangelio, hijos, que es muy hermoso, pues es la tercera aparición que el Señor tiene a los discípulos. Es una tercera manifestación muy bonita, hijos, y aquí hay una cantidad de signos y símbolos hermosísimos. El mar, la pesca, el pez asado, las redes, la barca, la pesca milagrosa, pues que no tiene nada que ver con esa pesca milagrosa social y de grupos al margen de la ley, no, para absolutamente nada. Es esa pesca maravillosa que el Señor invita a Pedro y a los discípulos a que hagan esa pesca constantemente. Y esa invitación también es para nosotros, para que nosotros también sepamos tirar las redes, para que esa red se llene de peces. Esa red, hijos, es la iglesia. El texto bíblico dice, el Señor le dijo a Pedro y a los discípulos, tiren las redes a la derecha. La tiraron y eran tantos los peces que parecía que se iba a reventar la red, pero nunca se reventó. La iglesia nunca va a desaparecer. Parece, en ocasiones parece que la fueran a callar, pero no la podrán callar. Gritará nuestro corazón, hablará nuestro corazón, y así no digamos absolutamente nada verbal,
tendremos la oportunidad de demostrar con nuestros hechos, con nuestros comportamientos, de qué estamos hechos y a quién amamos y a quién llevamos en nuestro corazón, al Señor Jesús. Este texto bíblico, hijos, como les digo, es muy cargado de signos y de símbolos, pero de verdad que lo más importante, hijos, es saber que el Señor Jesús nos acompaña y Él nos guía en esta situación donde hay tantos elementos. El Señor nos lleva a que identifiquemos lo más importante. Por eso los textos bíblicos, cada que los leemos una y otra vez, nos van a decir algo nuevo, algo importante, nos van a dar un mensaje más. El Señor Jesús hoy, queridos hermanos, se manifiesta de nuevo a los discípulos, a los apóstoles. Porque ¿cuál es el sentido de las manifestaciones del Señor? Hijos, que nosotros podamos tener la certeza de que Él no se quedó en el sepulcro. Hijos, ¿por qué come con ellos? Ayer les pidió un pescado, algo de comer, hoy Él les prepara también, hoy vuelve y les pide, Él vuelve y prepara para todos comida, para que ellos se den cuenta, porque hay muchos que están pensando que es un fantasma no puede comer, que es una visión no puede comer. Entonces Él, para demostrarles que la resurrección será en nuestro cuerpo, en un cuerpo físico, queridos hermanos, el Señor prepara una cena con ellos y come con ellos, para que ellos se den cuenta que es verdad que ha resucitado, que no es un fantasma, que ya tiene un cuerpo espiritual. Claro, se le presentó a María Magdalena y María Magdalena ya no lo reconoció. A los discípulos de Maús, cuando iban hacia la aldea de Maús, se les presentó y caminó con ellos y ellos no lo reconocieron. No sabían que era el Señor Jesús. Y hoy vuelve y nos dice el texto bíblico, se acercó el Señor, se puso a hablar con ellos y ellos no lo reconocieron. Lo comienzan a reconocer, hijos, en unos lenguajes especiales que el Señor Jesús en vida, antes de su muerte, tenía con cada uno de los discípulos, tenía con todos los que lo rodeaban. En ese lenguaje especial, eso también tiene que ser un mensaje y una característica de nuestra relación con el Señor. Fortalezcamos esa relación personal con el Señor para que encontremos, queridos hermanos, ese lenguaje hermoso con el que el Señor nos trata a cada uno de nosotros. En el momento de la adversidad, en el momento de la prueba, en el momento de la sequedad espiritual, lo mismo que en el momento de la bendición, la prosperidad, el triunfo, la alegría, el gozo. Para que cuando nos lleguen los momentos duros y difíciles, nosotros estemos muy bien fortalecidos. Que los textos bíblicos de hoy, muy pascuales, nos den la gracia, hijos, y la fuerza de continuar caminando nuestro tiempo pascual. Ojalá, hijos, ojalá esta octava de Pascua, que terminará mañana por la tarde, con las vísperas de la fiesta de la Divina Misericordia, ojalá, hijos, nos haya enseñado que vivimos 8 días de fiesta, de una fiesta pascual y de una fiesta de resurrección. Ojalá, hijos, aprendiéramos y tomáramos la determinación. Yo tomo la determinación de vivir el resto de mis días, no solamente estos 8 días, yo voy a vivir el resto de mi vida pascualmente. Yo voy a vivir el resto de mi vida con la imagen, el gozo, la alegría y la felicidad del resucitado en mi corazón. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros.
Vamos a morir con toda seguridad. Los problemas se van a acabar, no, hasta de pronto se presenten más. Ay, entonces, ¿qué gracias tiene eso? No, no, hijos, es muy diferente uno vivir la vida con la compañía del Señor a uno vivirla con la compañía del demonio. Muy diferente, total, abismal la diferencia. Yo decido vivir el resto de mi vida alegre, con gozo, con alegría, con felicidad en mi corazón, celebrando la Santa Eucaristía con pasión, preparando la liturgia, la homilía para ustedes, amando la presencia del Señor en la iglesia. Eso es lo que yo elijo. Amarlos a ustedes, queridos fieles, porque el Señor Jesucristo me ha amado profundamente. Llevarles a ustedes el Cristo Jesús vivo, verdadero, resucitado, gozoso y glorioso. Y termino porque me estoy emocionando. Y de pronto nos vamos por ahí 2 o 3 horas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.